El primer taco de Santiago del primer superlunes fue en 1900, o sea, imagínense cómo era en esa época. El regreso a la ciudad, por eso vamos a hablar del superlunes, el regreso a la ciudad generaba un caos vial en las calles que de verdad era estresante. Las calles de 9 metros de ancho, imagínense un paisaje sonoro que tenía estrés, convivían los lentos carros de sangre, que eran tranvías tirados por caballos que a menudo y obviamente colapsaban por fatiga en plena vía pública, y esto generaba un taco porque además habían tranvías eléctricos, carretelas de mudanza y los primeros automóviles que eran muy ruidosos, así típica moto que pasa así cuando ya eso. Y además los peatones tenían que esquivar, no sé, el popo animal, aprender a ver a qué velocidad venían los vehículos que por primera vez no dependían de la fatiga de lo que les pasaba a los caballos que se caían, el choque entre la atracción animal moribunda, la electricidad naciente y la neurosis urbana que hoy definimos como superlunes, tiene un origen muy interesante y lo abordamos. Yo soy solo yo, pero los invito a que escuchen el nuevo podcast de este día porque hablo del origen del superlunes, del primer taco, de la historia, y es bien interesante. ¿Qué hace a Santiago ser como es? En cada episodio nos permitimos reflexionar sobre la vida en nuestra capital, desentrañar fascinantes historias que esconden sus barrios y también viajar en el tiempo para descubrir el pasado que residen en sus edificios. Si te apasiona explorar las capas de esta ciudad, acompáñame en este viaje aquí en el podcast de Vane por Santiago. Se viene el superlunes y se tiende a creer que esta expresión es como un subproducto de la modernidad más tardía. Y claro, tú escucháis superlunes y es inevitable pensar en el fin de las vacaciones escolares, el retorno masivo a la actividad laboral, Santiago lleno, el metro lleno, superando la carga vial. Y la verdad es que si lo analizamos un poco más en la historia urbana y social de la capital, este fenómeno no es algo propio del siglo XXI, es algo que viene de mucho más atrás. El superlunes, de hecho, es en esencia el momento en que la ciudad recupera su densidad crítica, este pasaje que marca el fin de la modorra veraniega, que en realidad como que la ciudad se para, los fines de semana están como vacíos, parece una maqueta. Y bueno, el reinicio de todo lo que viene en el tema político, social y económico. Así que vamos a hablar de este superlunes en este podcast del día de hoy. Pero ¿de dónde parte esto? Fíjense que el sistema de fondos y la migración estacional de la élite. Porque miren, hay que comprender el origen de este retorno masivo. Me encanta porque todo tiene un origen y eso es lo entretenido. Que hay que analizar la estructura socioeconómica de Santiago. En la segunda mitad del siglo XIX, la capital no funcionaba como una ciudad industrial o de servicios permanentes. Era un espacio administrativo de la élite que su base de poder era fundamentalmente rural. Benjamín Vicuña Maquena en un estudio describía a Santiago no como una urbe de ciudadanos anónimos, sino como una ciudad de parientes, como está pariente. Entonces esta aristocracia castellano-vasca, que ya vamos a hablar más en detalle de eso en otro lado porque es como medio complicado de entender, era una red de vínculos familiares y económicos que centraba toda su riqueza en los fondos de la zona central. Entonces, durante los meses de verano, Santiago experimentaba un vaciamiento simbólico y material de la ciudad, porque la élite se retiraba a sus haciendas para supervisar las cosechas y escapar del calor del Valle Central, dejaba a la ciudad en un estado de suspensión y los cronistas esto lo denominaron como la modorra. Pero este periodo no era solamente un descanso, era una desconexión del centro de donde estaba todo el poder. Y al regreso de estos, y aquí les voy a decir un término que a lo mejor escuchamos en el colegio, que era de los pelucones, que era un término peyorativo, pero luego identitario para los conservadores. No estaba dictado por el calendario escolar, porque no tenía la forma moderna ese calendario en esa época. Estaba dictado por la culminación de las faenas agrícolas y la necesidad de retomar el control político en el Congreso y la vida social de los salones. Imagínense lo interesante y de dónde viene. Y el mecanismo que sincronizaba este regreso, y esta es la parte más que a mí me gusta,
era la apertura de la temporada de ópera y teatro en una sociedad que buscaba espejarse en los modelos europeos. El Teatro Municipal de Santiago, que fue inaugurado, ya lo he dicho, pero en 1857, era el cronómetro social de la nación. Así de importante era el Teatro Municipal de Santiago. Y de hecho, asistir al teatro era la señal oficial de que la élite había abandonado sus posesiones rurales y vuelto a la jerarquía urbana, digamos, los Blair Waldorf, los Serena van der Woodsen de Santiago. Entonces, ¿qué pasaba por ahí, por el 1900? ¿Cómo era este paisaje sonoro? Porque claro, ahora nos imaginamos un superlunes lleno de bocinas y todo, pero en ese tiempo la transición a ese caos moderno de esa época era otro tipo de paisaje, otra experiencia sensorial que significaba el retorno a Santiago. Siempre caos, siempre caos, eso es lo que mantenemos. El paisaje sonoro de esa época era dos mundos: la atracción animal, que agotadísima, y también la electricidad que iban haciendo. Entonces, mientras que en el siglo XIX el silencio de la modorra solo era interrumpido por el paso ocasional de una carretela, el Superlunes de 1900 era una cantidad de sonidos que era el preludio, yo creo, del estrés urbano que se iba a venir después. Pero imagínense, con carretas, con todo. ¿Por qué? Porque Santiago hacia 1900 conservaba gran parte del trazado colonial. Yo les he dicho que nos demoramos un montón en sacar el pasado colonial y todavía tenemos vestigios, lo cual es bueno porque hay que conocer la historia igual. Pero claro, teníamos calles de 9 metros de ancho que eran cada vez resultaban más insuficientes para la nueva diversidad y la nueva densidad que tenía la ciudad con el tema del transporte. Y en estas vías convivían los lentos carros de sangre, así los llamaban, que eran tranvías tirados por caballos sobre rieles. O sea, el nombre lo dice todo. Y también convivían con tranvías eléctricos, jinetes individuales, carretelas de mudanza, no sé, cargadas, y los primeros automóviles que podían tener que tenían estos motores de combustión interna que eran con un ruido bastante generoso y disruptivo, así muy una moto, no sé, se pasa en la noche, ya, peor, ¿ah? Entonces, claro, toda esta coexistencia no era armónica. De hecho, los carros de sangre que habían dominado todo este transporte desde 1857 representaban un ritmo de vida que chocaba con la urgencia de los tranvías eléctricos que fueron introducidos por la Chilean Electric Tramway, compañía, en 1902. Entonces había un montón de estrés. Esquivar aquí por allá, tenía que andar como con 10 ojos para que no te pegara un caballo, un tranvía, qué sé yo, ese era un superlunes. Peatones que tenían que aprender a juzgar la velocidad de vehículos que lo estaban viendo igual por primera vez. No dependían de la fatiga de un animal para detenerse o para avanzar. Y bueno, ese fue el resultado del primer gran taco santiaguino. Y la parálisis circulatoria desde, no sé, por la lentitud de los bueyes, los caballos, que bloqueaba el flujo de la modernidad eléctrica. O sea, imagínense cómo fue ese superlunes. Y obvio que vamos a nombrarlo, que hay un componente olvidado, que los animales sufrían mucho en ese tiempo. Piensen que los carros de sangre colapsaban por el agotamiento extremo de los animalitos, y en las calles que eran del centro, que tenían estos espacios chicos llenos de toda esta cantidad de gente, detenía completamente el tráfico de estas vías férreas. Era un sistema muy ineficiente porque, además, como ha pasado siempre en Chile, los choferes hacían carreras para ver quién tenía más pasajeros, y esto fue una práctica que fue prohibida por decreto municipal en 1895 para evitar accidentes fatales. Y nada, terrible. Y ojo, fuera de eso, además de todo este ruido de los autos y todo, también tenían los gritos de los cocheros, de quien manejaba los caballos, etcétera, los látigos, el chirrido metálico de las ruedas sobre los rieles más que estaban mal mantenidos, bocinas que los tranvías estaban obligados a portar desde 1857 para advertir su paso. Los caballos, no sé, relinchaban porque estaban agotados. En general era un agotamiento nervioso de la gente que marcaba el fin definitivo de la paz veraniega y era el inicio de la neurosis urbana que, curiosamente, Joaquín Edwards Bello describiría con precisión quirúrgica años más tarde.
¿Por qué? Porque capta la esencia de todo este despertar santiaguino ahí ya con esta Superlunes. Y en sus crónicas exploraba la tensión entre el Santiago apático, callado, con la irrupción de la modernidad. Entonces, claro, el retorno de marzo no era algo solamente logístico, era la reactivación del pelambre o chisme, algo que ha marcado mucho a Santiago y que funcionaba como el verdadero motor de la cohesión social en Chile, el chismecito. Era un reparador de la sociedad. Sir Edwards Bello decía que si le quitaran el pelambre a Santiago no quedaría nada, sería peor que las ruinas de Pompeya. Era una afirmación que decía que el superlunes histórico era, ante todo, el regreso de la conversación social, el cotilleo, la reina cotilla, ¿no? El chismecito. Piensen que eran meses de aislamiento en fundos donde estaban solos y la élite regresaba así como con ganas de hablar, noticias, rumores, juicios, quién decayó, quién se fue a la quiebra, quién se casa, quién está embarazado, todo eso, oye, por Dios, de ahí viene todo como somos de chismosos, de copuchento. Y era una herramienta de control y reconocimiento, o sea, imagínense, era importante saber quién había perdido la fortuna, quién se casaba, quién había regresado de Europa con nuevas modas, era muy importante saber eso. Y también implicaba someterse a las leyes selváticas de las instituciones, el colegio para los niños, la oficina para los hombres y el salón para las mujeres. Al final reemplazaba completamente la libertad del campo. Y esto Edwards Bello lo veía como una forma de imbunchamiento, que es un término que rescataba de la mitología chilota para describir cómo la sociedad mutilaba sus libertades individuales en favor de este orden social que era asfixiante y totalmente ritualizado. Imagínense. Ahora, además decía que Edwards Bello decía que realizó como que armó algo de lo que se conoce como la ciudad irónica. Sus crónicas, que estaban en el diario La Nación, mostraban los mecanismos de la envidia y el arribismo que se exacerbaban durante el retorno a marzo. Y yo no sé si ustedes lo han visto hoy en día, pero es como ver qué compañero, no sé, tiene la mochila. A mí me pasaba en el colegio que tenía compañeros que revisaba así. Los cuadernos habían costado 3.000 cada uno y tenían stickers y qué sé yo, y la mochila era Saxoline para la época mía, digamos, era algo importante. Hoy en día hay una variedad de cosas, pero ya, tampoco soy tan vieja. Entonces, claro, el Superlunes era el día en que el chileno volvía a su expediente de índole destructiva, comparando incendios y desgracias como forma de validación social. Entonces, claro, este despertar de la ciudad no era un renacimiento, no era algo chistoso, entretenido, era una colisión de egos, aspiraciones, y en un espacio reducido era puro estrés, o sea, literalmente someterse al escrutinio y nada, ¿qué le vamos a hacer? Y como mencioné anteriormente, si el superlunes de hoy está marcado, no sé, por el ingreso a clases, en el siglo XIX, principio del siglo XX, el hito fundamental era el teatro municipal. No era un recinto artístico solamente, era un templo de la burguesía chilena. Alguna vez YouTube hizo un taller como de la era dorada de los teatros y cines Palacio, que por cierto está disponible por si lo quieren adquirir. Muy bueno. Y justo me tocó alguien que como que trabajaba en el teatro municipal y me decía y me defendía que no era solo para eso, que no era solo para la burguesía, pero sí, en el fondo era un espacio para ver y ser vistos, para compararse, para ver quién ya no tenía más el palco, por lo tanto había caído en la desgracia de quedar pobre. Sí, era eso. Y la necesidad de contar con un teatro acorde con las necesidades de la burguesía, obviamente también tenían que ocuparlo para eso, no sé. Y esto fue financiado en gran medida con fondos privados de la alta sociedad santiaguina. Entonces igual teníamos una aspiración ahí. Y como les mencionaba recién, el palco era una propiedad, pero también era un estatus. Miren, no sé, impresionante cómo querían aparentar dentro de un espacio que no era de ellos, como tener ese palco, tener ese pedacito, que era en muchos casos de la propiedad familiar, era muy vital para demostrar la cantidad de plata que tenían. Por eso era tan importante asegurar la presencia en las primeras funciones de la temporada, porque comenzaba tras el periodo de vacaciones de los cuerpos artísticos que pasaban en febrero.
Y pasamos, claro, a la era moderna, porque después se construye mediáticamente, como todos los temas, el superlunes de la era moderna. El fenómeno de retorno es antiguo. El término superlunes en realidad es una etiqueta creada por la prensa chilena a finales del siglo XX para empaquetar y vender la ansiedad colectiva del reinicio de actividades. Y de hecho, por muchos años lo cubrieron y lo siguen cubriendo, así como en las mismas notas de prensa, en los mismos inserts, siempre es lo mismo. Ahora yo hice un podcast. Hay que cubrir el superlunes de alguna manera. También me acordé de Viva el Lunes, el día más importante, Viva el Lunes. Obvio que no se refería específicamente al tráfico de marzo, pero Viva el Lunes. Pero sí, igual dejó de ser un hito solamente de transporte, en realidad es un termómetro político. Piensen que la concentración de personas y la fragilidad del sistema de movilidad lo han hecho el día predilecto para el inicio de las movilizaciones sociales. O sea, puede pasar, digamos. Y nada, pues acuérdense que en el marzo del 2020 fue un punto de gran intensidad del tema de las protestas, porque después del estallido social, el retorno a marzo fue visto como la prueba de fuego para la estabilidad del país. Yo me acuerdo, era como, no, viene el superlunes, ¿qué va a pasar el superlunes? En realidad no me acuerdo del superlunes ya, porque, obvio, ojo, después viene el 8 de marzo, pero ya, eso es otro tema, pero el punto es que no me acuerdo qué pasó ese año. Pero bueno, sabemos que el metro de Santiago es vulnerable en esta época, y caché en las noticias que pusieron más transporte para este superlunes, para el retorno masivo. Así que nada, se están preparando porque saben exactamente lo que pasa cada superlunes. Igual yo creo que hay una histeria colectiva. Menos mal, a mí no me toca ir presencial el lunes, eso es genial. Pero bueno, este hecho como tal transformó al superlunes en una jornada de supervivencia logística. Lo que sí es entretenido saber que el superlunes no es una cuestión solo contemporánea, sino que es una ansiedad. Somos un país muy ansioso, ¿no? Una ciudad muy ansiosa. Una ansiedad que hemos compartido a lo largo de la historia de distintas épocas, y el paisaje sonoro que teníamos en 1900, no sé, pues con los relinchos, motores, qué sé yo, fue reemplazado por el zumbido de las motos, motores, smartphones, no, pues de los teléfonos, el típico WhatsApp, la música, que el rap que se sube a la micro. Se viene, gente, se viene. Pero bueno, ya es curioso, pero muchas dicen, cuando está ahí a fin de año, dicen, no, dejémoslo para el otro año, pero cuando está ahí en el otro año siempre las cosas empiezan en marzo, así que sí, se acaba esta modorra, la ciudad despierta. En fin, vayan al teatro municipal igual, pues, no sean así. Y bueno, estos Vane por Santiago previo al superlunes, los puse estresados. Adiós. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo y te invitamos a seguir descubriendo las infinitas historias que Santiago nos tiene preparadas y para contar. Sígueme en las redes sociales de Vane por Santiago. Así, súper simple. Nos vemos en un próximo capítulo.